edición de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano y desde este momento damos inicio a este análisis de los números que mueven al mundo, también los rostros detrás de ellos. Iniciamos de inmediato con titulares. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro presenta ya el balance de la gestión 2017 y además da inicio a la ofensiva social y económica para este año nuevo. En nuestra arista económica vamos a explicar cómo se vinculan los derechos de propiedad intelectual en los tratados de libre comercio según las normas de la Organización Mundial del Comercio. Y Donald Trump vuelve a arremeter contra los inmigrantes. Entérese de cuáles son los nuevos planes en materia migratoria del presidente estadounidense. Y este jueves el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció en primer lugar un balance de gestión de lo que fue el año 2017. Lo sabemos, un año de dificultades económicas que fueron además agudizadas por los embates desde todos los frentes con los que quienes se oponen a la revolución bolivariana intentaron amilanar, arrodillar a un pueblo resuelto a defender, entre otras cosas, su soberanía. Sin embargo, también fue un año de victoria. Al menos 12 se cuentan muy concretamente. Siguió prevaleciendo además en este país la protección social pese a la desestabilización económica, y al respecto de esto, pues el balance que ofrecía el presidente decía lo que escuchamos a continuación. En pensiones, en carné de la patria, cerrando el año, entregamos sin papeleo, sin intermediarios, sin gestores, 202.430 nuevas pensiones que ya están en manos por el carnet de la patria de nuestros abuelitos y abuelitas a lo largo y ancho del país. Vamos, eso en cuanto a pensiones, pero en cuanto a reinserción en el campo laboral, el gobierno bolivariano, en el marco del Plan Chamba Juvenil, dedicado pues para jóvenes de entre 18 a 35 años y que están inscritos también en el carnet de la patria, en este 2017 se incorporó al trabajo digno y remunerado a 600.000 jóvenes de los 860.811 que ya están inscritos en el marco de este programa. Hasta 2017, pues también hubo una entrega de 1.926.448 viviendas dignas al pueblo. Estamos hablando de que este es el balance desde el 2011. Sin embargo, en 2017 se entregaron por lo menos más de 540.000 nuevas viviendas. El nuevo año además inicia con la gran ofensiva social a favor de los venezolanos. De ahí que el presidente Nicolás Maduro anunciara de primera mano la entrega de un bono de Reyes por 500.000 bolívares. Hablamos entonces de la protección social para justamente pues salvaguardar el bolsillo de todos los trabajadores de la clase social venezolana que está resistiendo entonces los embates de la guerra económica. Es una brutal agresión de parte del presidente Macri y de los gobernadores, aún aquellos que se llaman opositores, sobre los trabajadores. En el Estado Nacional han despedido en este momento 1.200 trabajadores y no generan ningún espacio para poder discutir. Pero además están avanzando en una situación de cerrar organismos. Los compañeros llegan a los lugares de trabajo y se encuentran con los lugares cerrados. No
hay autoridad que les dé información de lo que va a pasar con su futuro y con su presente inmediato. Y mientras en Venezuela el gobierno bolivariano, criticado por toda la media informativa internacional, entrega bonos de fin de año y también de año nuevo para las familias venezolanas, en Argentina el panorama es completamente diferente, opuesto diría yo. Una prolongación casi del 2017, porque aunque el presidente Mauricio Macri está de vacaciones otra vez, su administración no ha descansado en la aplicación de sus reformas ni en la implementación de medidas de ajuste y de recorte. ¿Y a qué nos referimos? Les invito a que entonces vean la imagen que está en este momento en pantalla y que acompaña el tuit del politólogo argentino Juan Manuel Carr, que dice: parece que se enteraran de alguna tragedia natural. Son familiares de despedidos en Fanazul, que cierra sus puertas dejando sin trabajo a 219 empleados que estaban contratados. La Argentina de Macri, la provincia de Vidal, en referencia a María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires, enero 2018. Resumido en la foto que tenemos en pantalla. Y apenas contamos 4 días desde el inicio de este 2018 y ya los trabajadores argentinos se preparan de lleno para tomar nuevamente las calles en protesta ahora pues contra Mauricio Macri, pero también en rechazo contra un gobierno que desde iniciada su gestión se ha decidido a desmontar el Estado sistemáticamente. Y con ese propósito se cuentan varias medidas como los despidos. Tenemos datos del más reciente informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, con el balance de lo que fue nada más el diciembre de 2017. El Centro de Economía Política de Argentina, CEPA, a través de un informe, develó que durante el mes de diciembre de 2017 se sumaron 3.346 nuevos despidos y suspensiones a nivel nacional. El sector que más sufrió fue el público, registrando 1.904 personas, lo que representa el 60% del total. Sin embargo, el privado no se queda atrás. CEPA revela que 1.442 personas quedaron sin empleo. Asimismo, la política de agravio laboral propiciada por Cambiemos llegó a otras 210 personas en el sector de las comunicaciones, provocando la censura y el cierre definitivo de 2 medios de comunicación. También la administración Macri impone un recorte de 20% de cargos políticos y jerárquicos para ahorrar 1.000 millones de pesos y cubrir el agujero fiscal del país austral, que ahorita mismo se ubica en nada menos que 7.500 millones de pesos argentinos, o lo que es igual 416 millones de dólares. Y el Banco Central de Ecuador también ofreció un balance sobre el desempeño económico de este país durante el segundo semestre de 2017. Tenemos el reporte con nuestro compañero Cristian Salas. Adelante, Cristian. Saludos, gracias por el contacto. El Banco Central del Ecuador informó a través de Verónica Artola, gerente general de la institución, que la economía ecuatoriana presenta un crecimiento de 1,5% en el 2017 sobre la balanza de pagos. El informe destaca además que el crecimiento de la economía ecuatoriana de 3,8% en el tercer trimestre del 2017 fue el segundo más alto de la región. La inversión extranjera directa se destinó principalmente al sector agrícola con 33 millones. También durante el tercer trimestre se presenta un crecimiento del turismo tanto local como extranjero, lo que genera una dinamización del sector. Por otra parte, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, enfatizó que el presupuesto del 2017 se logró disminuir el déficit fiscal a 4,5% del PIB y para el 2018 a 3,9%. El ministro aseguró además que se han fortalecido las conversaciones con organismos multilaterales como el FMI, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y el Banco Mundial. En cuanto a la proforma del próximo año, se fijó en un valor del 41,92 por barril de petróleo y el valor promedio en las últimas semanas ha estado sobre los $50. Definitivamente unos porcentajes que alientan la economía ecuatoriana. Sin embargo, paralelamente a este anuncio, la inconformidad y alerta por parte de varios sectores hacen referencia a la cobertura de reservas bancarias con reservas internacionales, que al 29 de diciembre del 2017 se registró como la más baja.
Las reservas internacionales, recordemos, son los recursos financieros en divisas de un país para generar y pagar los bienes de importación y el servicio de la deuda. La última semana de diciembre del año pasado, como ya lo mencionamos, este ubicador se ubicó en 2.451 millones, un monto que apenas cubre 46,7% de reservas bancarias según datos del propio Banco Central. Esta situación inquieta fundamentalmente a la banca privada, pues las entidades financieras podrían ser mucho más cautas ante la falta de este respaldo y restringir así la entrega de créditos. Para el director ejecutivo de Asobanca, Julio José Prado, se trata de los niveles más bajos y además inaceptables, según lo escribió en su cuenta Twitter. Esta es la información que tenemos a esta hora. Por el momento regresamos con ustedes de estudios. Gracias, Cristian, por ese reporte, una información que además se complementa con esta consulta popular a celebrarse el próximo 4 de febrero en un clima político tenso. Ahora, hablando de otro país, México, al igual que Argentina, fue otro de los que recibió el año nuevo con alzas de precios en los servicios y productos básicos, iniciando por los combustibles, pasando por las tortillas tan típicas en los platillos de la comida mexicana y ahora en el gas, fuente de energía utilizado por 7 de cada 10 hogares en el país para calentar agua, para cocinar sus alimentos. Vamos a revisar los números de la Comisión Reguladora de Energía sobre este respecto. En menos de un mes, el precio del gas doméstico registró un alza de 7,1% al aumentar de 18,66 a 20 pesos por kilo. Por su parte, el costo de la bombona pequeña de 10 kilos pasó de 120 pesos a un poco más de 200. Si hablamos del acumulado de alzas en 2017 para el precio del gas, tenemos un 27,4%, pero si los sumamos en los 6 años que tiene en el poder el presidente Enrique Peña Nieto, el precio del gas doméstico se ha incrementado en 45,3%. Importante destacar que se tratan de aumentos deliberados, impulsados por el gobierno, es decir, de una política económica de ajuste y de tarifazos. Y con esta información nos vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos hablando de los tratados de libre comercio, de la OMC y de los derechos de autor. ¿Cómo se complementan todo esto en un solo paquete? A la vuelta. Ahí está la introducción en imágenes de nuestro tema de análisis hoy en Impacto Económico. Vamos a decir que el capitalismo actual atraviesa por la etapa de acumulación financiera, potenciada además por los tratados de libre comercio. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, aborda los acuerdos en materia de protección de la propiedad intelectual que fueron aprobados por la Organización Mundial del Comercio y además las relaciones de dependencia que se ensanchan esa brecha centro-periferia. Vamos a empezar definiendo qué son estos acuerdos según el marco normativo de la OMC. La Organización Mundial del Comercio fue pionera en establecer un marco normativo para regular la comercialización de los derechos de propiedad intelectual, al incluir el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio ADPIC en la ronda Uruguay. La organización los define como aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por plano determinado. Además, tienen dos divisiones.
Una sobre derechos de autor referidos a derechos de escritores, músicos, creadores de software, intérpretes, etc. Y otra sobre propiedad industrial, a su vez subdividida en protección de modelos industriales y secretos comerciales. A través del ADPIC, la Organización Mundial del Comercio regula los niveles mínimos que cada país debe respetar en relación de la propiedad intelectual para estandarizar los criterios, estableciendo en modo en que los derechos de propiedad intelectual deben ser protegidos, como resolver las diferencias en esta materia entre los países miembros, etc. El acuerdo ADPIC, no obstante, deja margen a cada país para que lo aplique según su propia normativa, siempre y cuando respete lo mínimo establecido en el acuerdo. Establecido esto, surge una pregunta: ¿cómo se vinculan los derechos de propiedad intelectual en los tratados de libre comercio? Esto entendiendo que estos últimos profundizan las relaciones comerciales asimétricas, siempre además en detrimento de los países periféricos. La negociación de los derechos de propiedad intelectual es un asunto controvertido en los distintos acuerdos de libre comercio, bilaterales o multilaterales, que han suscrito los países de América Latina y el Caribe con los países centrales. Desde la CEPAL, las alarmas alertaban sobre las potenciales desventajas para los países de la región a la hora de suscribir tratados que comprometían sus posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, a la hora de llevar a cabo políticas públicas de innovación, a desincentivarlas o directamente impedirlas. En el trabajo elaborado por la investigadora mexicana Aranza Tirado para el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, también se enumeran otros impactos negativos de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual suscritos en los TLC, como la sobreprotección de estos. La consecuencia inmediata afecta la disponibilidad de medicamentos genéricos y el acceso social al conocimiento y la cultura. Y es que los TLC suelen incluir la categoría de productos regulados para los cuales se necesitan autorizaciones estatales previas en ámbitos como medicamentos y agroquímicos. El propósito es meramente comercial, es restringir la competencia de productos genéricos, algo que genera un gran impacto social específicamente en poblaciones de bajo poder adquisitivo. Por ejemplo, las patentes farmacéuticas contenidas en los tratados firmados entre Estados Unidos y Colombia impiden el acceso de los colombianos a determinados medicamentos genéricos. América Latina y el Caribe, como otras áreas periféricas, está en desventaja respecto a los países centrales en los intercambios comerciales. Históricamente, la región ha quedado relegada al papel de exportadora de materias primas, con una participación secundaria en las cadenas de valor y sin que reciba transferencia tecnológica desde los países punteros. Son acuerdos que están estrechamente vinculados con el capitalismo y los problemas desatados durante la crisis que trata de mantener y aumentar la tasa de ganancia en su permanente búsqueda por el crecimiento y la acumulación bajo la apropiación por desposesión, es decir, la privatización de servicios que antes eran públicos o la apropiación de la naturaleza, que es de todos. Esto conlleva al despojo de los saberes y tierras de los pueblos originarios y es parte de un sombrío proceso de transferencia de los recursos regionales hacia los centros económicos globales. Iniciamos de inmediato nuestro recorrido 360, hablando de Donald Trump, quien vuelve a ser, como es de costumbre, ya gala de su verbo nacionalista y xenófobo. Este jueves el presidente estadounidense volvió a arremeter contra los migrantes, diciendo que a su gobierno le resulta insustentable recibir a los familiares de los migrantes porque afectan la seguridad y propician el terrorismo. La ñapa no descarta otro muro con México, así lo decía. El sistema de inmigración actual no funciona. La migración en cadena es un desastre total que amenaza nuestra seguridad y nuestra economía y proporciona una puerta de acceso para el terrorismo. Asimismo, la lotería de visas es mala para nuestra economía y muy mala para la seguridad. Lo viste recientemente en Nueva York. A lo largo de la autopista del lado oeste, necesitamos un muro fronterizo físico. Vamos a tener un muro, recuerda eso. Vamos a tener un muro para mantener alejados a traficantes de drogas, traficantes peligrosos y cárteles criminales violentos. México tiene un tremendo problema con el crimen y queremos mantenerlo fuera de nuestro país.
Y sobre Europa, ya hay quienes se oponen al plan de la Unión Europea de cambiar las normas fiscales corporativas para este 2018. Hungría e Irlanda son esos dos países que este jueves se manifestaron en contra del plan de Bruselas, alegando que las medidas dañarían la competencia en el mercado único. El comisionado fiscal de la UE, Pierre Moscovici, dijo en noviembre que la Comisión estaba considerando usar poderes extraordinarios para despojar a los estados de la UE de su poder de veto sobre asuntos fiscales. ¿Y por qué se oponen Hungría e Irlanda? Bueno, en el caso del primer país, Hungría aplica una tasa impositiva corporativa la más baja de la UE, 9%, mientras que la tasa de Irlanda es de 12,5%, que también está entre las más bajas en el bloque de los 28 miembros. Aunque los gobiernos de ambos países dicen que se trata de un tema de competitividad, el rechazo realmente responde a otra realidad, y es las ventajas fiscales que estos países les otorgan a las multinacionales con sus políticas tributarias, que a su vez incentivan la evasión de impuestos y la llamada lacra de los paraísos fiscales. Otra cuestión importante que discutimos fue la cuestión de los impuestos. Los húngaros creemos que los impuestos son un tema importante de la competencia. La reducción de impuestos es generalmente una buena política, una buena dirección, y no nos gustaría ver ninguna regulación en la que vincule las manos de Hungría en la política fiscal. La economía europea es más fuerte si hay competencia entre los Estados miembros, por ejemplo, la competencia en materia de impuestos. Y compartimos la opinión de que los gobiernos debemos continuar teniendo competencia entre los Estados miembros en términos de política fiscal, y reafirmamos nuestro compromiso compartido con la soberanía fiscal. Y el gobierno de Reino Unido ha dicho hasta el cansancio que no quiere perder los lazos comerciales con la Unión Europea después del Brexit. La plegaria se repite hoy de nuevo en boca del secretario de Negocios de Londres, Greg Clark, quien durante una visita a Alemania este jueves manifestó su deseo de mantener una relación profunda y especial con el bloque de los 28. Tenemos tantas relaciones comerciales existentes que queremos crecer a partir de la prosperidad mutua. Así que espero que, dado el progreso sustancial que se logró en el Consejo Europeo de diciembre, podamos continuar con el impulso de eso. Queremos tener una muy especial relación que se extienda a toda la Unión Europea, pero creo que es evidente para todos que la relación que tenemos con Alemania y las dos partes, la CSU y el Partido Conservador, siempre ha sido un muy buen ejemplo y una aplicación muy particular de eso. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico, pero antes de despedir quiero compartir con ustedes, a propósito de ese anuncio del presidente Nicolás Maduro, las impresiones de los usuarios en la red social Twitter. Tenemos el primero, Andrea Hermoso, que publica: nuestro presidente obrero Nicolás Maduro acaba de otorgar un bono de Reyes 2018 por un monto de 500.000 bolívares fuertes a 8 millones de personas a través del carnet de la patria. En una segunda publicación tenemos a Joseph Chirhuita, quien también publica con la etiqueta Bonos de Reyes 2018, trabajando arduamente. Presidente Nicolás Maduro anunció que se activará un bono especial para atender a mujeres embarazadas a través del registro directo del código BQE. Y del despacho de la presidencia también tenemos ya el último tuit, lo decía el despacho: pues derrotamos a los guarimberos, conspiradores, terroristas, y triunfó la paz. La Asamblea Nacional Constituyente vino a llenar un vacío legislativo del país. Fue una bendición para Venezuela. Estas son las impresiones de los usuarios en Twitter del más reciente anuncio del presidente Nicolás Maduro. Lo social sigue siendo innegociable en Venezuela. Gracias por la compañía. Chao, chao.